Hermanos, nuevamente buenos días y todos sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de la Gracia. Este es el tiempo en el cual nosotros como iglesia nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, nos disponemos a escudriñar y, como decía esta última canción que cantamos, enséñanos, oh Dios, y háblanos a través de tu palabra. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que esta es la palabra de Dios, que es verdadera y que realmente necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Quiero orar, pedirle al Señor que me ayude a exponer su palabra de una forma fiel y que crezcamos en el conocimiento de Él. Así que acompáñame. Señor eterno, tu palabra dice que solamente si tú nos abres nuestros ojos podemos ver las maravillas de tu ley. Es algo que solamente podemos entender espiritualmente, y como cantábamos en este momento, te rogamos que tú nos hables el día de hoy. Padre, que yo pueda ser fiel a pesar de mi imperfección, mi Dios, a lo que tu palabra dice, y utilizar y manejar tu palabra con precisión y con verdad. Sé tú en medio, Señor, de nosotros, y que podamos ver, mi Señor, como dice tu palabra, las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La carta de Timoteo ha sido una carta bastante instructiva para nosotros como iglesia. Algo que es muy importante es que Primera de Timoteo nos ayuda a aprender cómo hacer iglesia. Cuando alguien dice, bueno, yo quiero hacer una casa, bueno, estudia y aprende albañilería y todas esas cosas y hace una casa. Bueno, la iglesia es un ente espiritual, y la iglesia necesitamos nosotros aprender a hacer iglesia. ¿Cómo se hace iglesia? Eso es algo muy importante que nosotros debemos tratar de aprender, y la única forma en que podemos aprender eso es a través de la palabra de Dios. Que sea precisamente la palabra de Dios la que nos guía, la que nos ayuda a comprender cómo hacer iglesia. Empezando de que ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué no nos reunimos los sábados como hacen quizás los adventistas del séptimo día? ¿O por qué nosotros consideramos que debemos que en la iglesia existen diáconos existen pastores, ancianos? ¿Por qué nosotros creemos como iglesia que hacer iglesia debe ser dirigido totalmente por la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros en esa iglesia creemos y estamos convencidos y tenemos convicción que una mujer no debe tener el rol de pastora en esta iglesia? Bueno, a pesar de que las mujeres tienen un rol vital, y lo hablamos la semana pasada, parte de eso, ¿no? Y un poquito antes. Observamos cómo, aunque en valor, en dignidad, tanto el hombre como la mujer, Dios los ha creado y valen exactamente lo mismo, pero hay roles que Dios da a la mujer y hay roles que Dios da al hombre. No se trata de valor, sino de roles. Y nosotros estamos siendo instruidos tanto cuáles son los roles de las mujeres en la sociedad, en la casa, del hombre, ¿verdad? Como protector, como proveedor, como muchas cosas, como líder espiritual. Todas esas cosas están establecidas en la palabra de Dios. Y si nosotros como iglesia estamos comprometidos a seguir la palabra de Dios, es muy importante que de verdad tengamos una disposición de aprender. Y el libro de Primera de Timoteo, a lo largo de todo el libro, hemos estado aprendiendo muchísimas cosas,
y validando muchas cosas que han sido hechas a través de la palabra de nuestro Señor. Muchas veces ocurre que la gente hace iglesia de acuerdo a una constitución, de acuerdo a la misión. Nosotros en Nicaragua tenemos la mayoría de las iglesias pertenecen a una misión. Eso significa que hay una organización no sin fines de lucro que tiene una constitución y la cual dirige la forma de hacer iglesia en vez de la palabra de Dios. Por ejemplo, la mayoría de las asociaciones o misiones pueden tener un pastor, pero después en un año le ponen otro. Eso lo hemos visto, es bastante común. Muchos de nosotros venimos de ese estilo de hacer iglesia porque está regido por la constitución de la organización y no por la palabra de Dios. Bueno, nosotros estamos comprometidos en esta iglesia a regirnos y a hacer iglesia como la Biblia nos enseña que debemos hacer iglesia. Estamos comprometidos con eso. Y por eso no vamos a negar al Señor, vamos a morir en eso. El título de la predicación de hoy es Liderazgo Bíblico. ¿Qué es el liderazgo bíblico? ¿Cuál debe ser el liderazgo bíblico? Anteriormente, estudiando el libro, habíamos visto cuáles son los requisitos de un pastor. Hay requisitos que la palabra establece en 1 Timoteo, en Tito, que son requisitos que no debe haber un pastor si no cumple esos requisitos. Y nosotros hablamos de esos requisitos. Hay requisitos también para los diáconos. Y nosotros juntos aquí hablamos acerca de eso, instruidos por la palabra de Dios. El día de hoy no vamos a hablar tanto de los requisitos de los ancianos, pero vamos a hablar de el liderazgo bíblico y cómo Dios nos manda a hacer liderazgo bíblico. Y nos vamos a enfocar en los ancianos. ¿Pero por qué nos vamos a enfocar en los ancianos y pastores? Porque el texto de hoy se enfoca en los ancianos y los pastores, que es lo mismo. Ancianos, pastores, se pueden manejar las dos palabras intercambiables. La predicación debe tener el énfasis que el texto tiene el énfasis. Gracias a Dios, en esta iglesia predicamos expositivamente. Yo no decido qué texto voy a predicar la semana que viene. El texto lo decide. Una vez que nos comprometimos a estudiar 1 Timoteo, el siguiente texto nos va a decir lo que no nos podemos saltar nada. Así que quiero que lean conmigo, por favor, capítulo 5 de 1 Timoteo, desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Ese es el texto que nos corresponde el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 hasta el 25. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son,
no se pueden ocultar. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Créanlo o no, y lo vamos a ver. Este texto habla de la forma en la cual se debe manejar el sistema de pastores. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Vamos a tener 3 encabezados. Podemos dividirlo el mensaje en 4, encabezados. Y la primera es honrando a los ancianos. El segundo es protegiendo a los ancianos. El tercero es reprendiendo a los ancianos. Y el número 4 es escogiendo a los ancianos. Recuerden que cuando yo uso la palabra ancianos, de la misma forma puedo usar las palabras pastores. Así que si uso ancianos o pastores, me estoy refiriendo a exactamente lo mismo. En primer lugar, honrando a los ancianos o a los pastores. Los pastores han sido colocados en la iglesia como autoridad. Ellos tienen un trabajo que hacer y ese trabajo no es un trabajo fácil y es un trabajo que acarrea mucha responsabilidad. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Hay un honor, hay un respeto, hay una forma de ver, no porque el anciano sea superior, porque el pastor sea superior, porque todos somos del cuerpo de Cristo. Algunos se nos han dado dones de pastor o llamado para ser pastor, otros han sido dados dones de otra cosa. Y no es que uno sea más valioso que otro en valor, en dignidad, pero es importante que recordemos que hay ministerios que son ministerios públicos, es decir, son ministerios que uno se para enfrente de algunas personas y eso acarrea una responsabilidad muy grande, además de las tareas y el trabajo que debe hacer un pastor. Dice la palabra aquí que los pastores deben que gobiernen bien, que sean considerados dignos de doble honor. Y después da una explicación, dice, principalmente los que hacen ¿qué cosa? Dice el texto. Mira el texto. ¿Qué hacen? ¿En qué? En la predicación y en la enseñanza. 2 cosas importantes que hacen los pastores es que ellos trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ahora, hay hermanos que tienen el don de enseñanza. Es uno de los dones que nosotros entendemos es del Espíritu Santo, un don de enseñanza. Pero particularmente los pastores tienen la responsabilidad de predicar y de enseñar. Muchas veces eso ocurre de un modo público, quizás un poco más grande que un pequeño grupo o que una célula, como lo podemos llamar, o grupos pequeños. Los pastores tienen la responsabilidad entonces de predicar y de enseñar. Quizás te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre la predicación y la enseñanza? Bueno, la verdad es que la predicación y la enseñanza se sobrelapan el uno con la otra. Sin embargo, alguien puede enseñar y no estar predicando, pero nadie puede predicar sin enseñar. No sé si me agarraron eso, ¿ok? Algunas personas pueden enseñar y no estar predicando. Algunas personas, pero el que predica siempre va a estar enseñando. ¿Se me entienden? Por ejemplo, algo que distingue a la predicación de la enseñanza es lo siguiente. Cuando una persona predica, esa persona va a llamarte a una acción con referencia a Dios. Cuando una persona predica, esa persona te va a llamar a una acción con referencia a Dios, con que algo que tenga que ver con Dios. Ahora, el que enseña no necesariamente te va a llamar a una acción para con Dios. Alguien te puede enseñar cuáles son los requisitos para ser un pastor y te lo puede desmechar bien y aclarártelo, explicártelo,
pero a final de cuentas no hay una acción a la cual esa persona te está llamando para con Dios. Entonces eso es una enseñanza. Necesitamos enseñanzas porque nuestras mentes necesitan ser informadas de lo que la palabra de Dios dice y cómo debemos hacer las cosas. Pero ahí no hay necesariamente una predicación. Ahora, si te están enseñando acerca de los requisitos que debe ser un pastor y hay algunos hombres que quieren ser pastores, entonces, digamos, te dice la persona, el llamado es para que los requisitos de los pastores están en el capítulo, ya voy. Lo vimos, los obispos, capítulo 3, te va a llamar y te va a decir, bueno, es importante que no seas pendenciero. Si tienes una actitud de pelea, de confrontación, cuando algo ocurre, si eres foforito, como habíamos dicho cuando estudiamos eso, entonces tienes que orar que el Señor transforme esa área de tu vida. Si no eres una persona muy amigable, muy amable, bueno, tienes entonces que cambiar eso en tu vida, porque los pastores deben ser personas abiertas, deben ser personas que reflejan un amor caluroso. Eso debe ser un pastor. Entonces ahí está la diferencia. Siguiendo en el 17 dice, bueno, que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El 18 dice, porque, hablando del mismo, de honrar a los ancianos, dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Esta es una referencia que el apóstol Pablo está usando porque del Antiguo Testamento, de hecho, en Deuteronomio 25, versículo 4 aparece esto. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo al respecto? No pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Qué ocurre? Cuando un buey estaba trillando, no sé si lo han visto, lo amarran aquí con algo en el lomo y comienza a dar vuelta. Y mueve una piedra muy grande y esa piedra lo que hace es que comienza a trillar. ¿Qué cosa? El trigo o los granos lo comienzan a trillar. Y Pablo está usando algo del Antiguo Testamento para una aplicación actual de ese momento y le dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pues si el buey está trillando, está trabajando, no le vas a poner un bozal, porque ¿qué hace el buey cuando está trillando? ¿Quién sabe? Necesita respiración, pero ¿qué más? Come. El buey está dando vuelta y al mismo tiempo está comiendo porque está trabajando. Entonces Pablo le está diciendo, bueno, no le vas a poner una tapadera en la boca a un buey que está trillando. Y él lo está usando en el contexto de honrar a los, ¿quién? A los que trabajan, a los ancianos, a los pastores, precisamente. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cuántos de ustedes reconocen la palabra honorarios? ¿Han escuchado esa palabra? Sí, honorario se refiere a el dinero o el pago que alguien hace a otra persona, honorarios de trabajo, ¿no? Uno siempre cuando le hablan de honorarios, uno sabe que es un pago. Esa palabra viene de honrar, honrar, honorarios, viene de allí. Pablo aquí también está haciendo referencia a que al anciano se le debe ¿qué? Honrar, y eso en la práctica, parte de lo que significa es darle sus honorarios. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estudiamos en el capítulo anterior? Vaya para allá, por favor, solamente una página, voltéela. Capítulo 5, versículo 3, dice, honra, ¿a quién? A las viudas. Y después habían que poner las viudas, ¿en qué? En una lista, ¿verdad? Y acuérdense que Pablo comenzó a hablar de que había que mantenerlas, de que aquellos que en la familia no ni siquiera proveen para los suyos son peor que un incrédulo. Se trataba de mantener a la iglesia, a las viudas, de honrarlas. Entonces, honrar no es solamente el respetar, ¿verdad? El honrar a un padre o en ese sentido profundo respeto y admiración.
también significa el que se honre de una forma monetaria, porque dice, el buey que trilla no le vamos a poner un bozal. Cuando un pastor trabaja especialmente en lo que es la predicación y la enseñanza, debe recibir doble honor, y no se refiere a doble pago, ¿ok? No se refiere a doble pago necesariamente, pero podemos notar que hay como dos clases de pastores o de ancianos. Uno de ellos es el que precisamente se concentra en la predicación y la enseñanza, y hay otros pastores que tienen otras áreas de trabajo. Por ejemplo, hay pastores que se podrían enfocar en el área de la consejería. Hay otros pastores que se pueden ocupar en el área de la administración. Todavía son pastores, ¿verdad? Todavía tienen una responsabilidad muy grande con la congregación. Pero es importante notar que nosotros como iglesia debemos estar muy dispuestos a dar honorarios a los pastores. Dios permita que lleguemos a ese momento en el cual nosotros le pagamos a un pastor, porque ese es su trabajo. Entonces, el hecho de que un pastor no reciba contribución para él, es su salario, es algo bíblico. Ahora, hay gente que lo usa muy mal, por supuesto. Hay gente que te va a decir, ¿cuál es tu cheque que te dan? Y me das el 10%. Ponga el 10%. Bueno, primero la Biblia no habla de que al pastor hay que darle el 10%. Pero tampoco dice que no hay que darle el 20%. ¿Ok? Simplemente no lo dice. Simplemente eso es algo que como iglesia hay que discutir, ¿verdad? ¿Cuánto se le va a pagar? Pero lo que sí es importante es que la iglesia debe cuidar al pastor. Que el pastor no esté pasando hambre. Que el pastor no esté en una situación difícil. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyar tanto monetariamente como respeto en su liderazgo, como en su integridad, en su dignidad al pastor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Yo tengo que predicar lo que la Biblia enseña. Yo no estoy predicando esto porque yo soy el pastor de la iglesia y que quiero doble honor, ¿verdad? Yo tengo que predicar esto porque es lo que continúa en lo que estamos estudiando como iglesia. Y no me lo voy a saltar, ni me va a dar pena decir que a un pastor se le debe honrar, inclusive con honorarios. Inclusive, es algo bíblico. ¿Cuánto? Eso no lo dice aquí. Eso es algo que hay que tener sabiduría para saber cuánto. Pero lo que sí estoy seguro es que si el Señor trae otro anciano, otro pastor, va a ser muy importante que como iglesia sepamos eso. ¿Por qué? Porque para eso nosotros tenemos la cajita, ¿verdad? Para que cuando el Señor nos ayuda, si nos estamos acostumbrando a apoyar a los pastores. Por cierto, dice aquí, dense cuenta, el versículo 17 dice, ¿qué dice? Ancianos. Quiero enfatizar la letra S. Lo que significa que cuando Pablo estaba instruyendo a Timoteo cómo hacer iglesia, estaba instruyendo a Timoteo acerca de ancianos, pastores, plural. Y eso es muy importante porque ¿qué nos dice? Que en la iglesia habían varios pastores. Hermanos, no se distraigan por lo que está pasando afuera. El hermano Vladimir arreglará la situación, cualquiera sea la cosa que está afuera, ¿verdad? Para eso él está allí puesto y ese es su trabajo. Así que no se preocupe si fuera lo que sea, el hermano Vladimir resuelve. Gracias. Entonces, ancianos, pastores, es importante que sepamos eso, porque la mayoría de nosotros venimos de iglesias donde eso no existe. ¿Qué es lo que existe? Un solo pastor. Y eso es algo que a nosotros como iglesia no nos gusta. A mí no me gusta
Y yo espero que a ti tampoco te guste, porque la Biblia indica, no solamente en esta parte, sino en muchas partes de la palabra, que hay un patrón en el cual una iglesia tiene varios pastores. Eso ayuda muchísimo. Eso es de gran ayuda, porque las iglesias que tienen un solo pastor, y si no tenemos cuidado, esos pastores comienzan a sentirse que todo lo que digan ellos es la realidad, es lo que va, y cuidado, llegas a tocar al ungido de Dios. ¿Correcto? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar bien pilas. Por eso es que nosotros oramos, y es una oración que hacemos permanentemente, que el Señor levante o traiga más pastores o ancianos a nuestra iglesia, porque creemos que es un patrón bíblico. Mira que la palabra dice en el 17, capítulo 5, los ancianos. Y después dice, especialmente los que se ocupan en. Es decir, habían unos que no se enfocaban tanto en la predicación y habían otros que parecía se enfocaban más en la predicación y en la enseñanza. Eso nos ayuda a entender como iglesia, cómo hacer iglesia. Recuerden, estamos aprendiendo cómo hacer iglesia. Una iglesia saludable debe tener más de un pastor. ¿Y por qué en esta iglesia no tenemos más de un pastor, hermano? Algunos se estará preguntando, ¿verdad? Y la respuesta es que el Señor nos tiene que dar otro pastor o pastores, porque es un llamado que Dios hace. Bien sea que Dios levante de en medio de nosotros hombres con los requisitos que ya vimos y con el llamado pastoral. Estamos orando. No queremos, y lo vamos a ver, ¿no? Que tenemos que tener cuidado cuando pongamos a un pastor. Por eso es que esto es importante para nosotros como iglesia, porque es cómo hacer iglesias. Este concepto de honrar a los pastores también con salario no es algo nuevo en Pablo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, no tienen que ir allá, pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice lo siguiente, oído, dice, pero les rogamos hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, por amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. A los pastores debemos tenerlos en gran estima. Dice que los dirigen a ustedes y los instruyen. El trabajo del pastor es dirigir la congregación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos la semana cuando estuvimos hablando de los diáconos, ¿verdad? Nos dirigen, nos instruyen cómo debemos hacer las cosas, tanto en modo individual como en modo corporal, como iglesia. Los pastores son aquellos que dicen, creo que había puesto el ejemplo, vámonos para Ocotal. Y creo que los diáconos no vienen a decirle al pastor o a los pastores, no vamos para Ocotal, vamos para San Juan del Sur. Esa no es la posición de los diáconos. La posición de los diáconos es poder venir a decirle, hermano, fíjese que el bus que tenemos no llega a Ocotal. Porque ellos lo que hacen es que ayudan a que la visión que tienen los instructores o los pastores y la enseñanza se lleve a cabo. Facilitan el trabajo del pastor. Si usted tiene quizás un llamado de diácono, algo que lo va a ayudar para que usted más o menos entienda qué es esto de ser un diácono. Cuando los líderes determinan una dirección, usted es uno de los primeros en preguntarse a sí mismo, ¿cómo yo puedo ayudar para que eso camine y camine bien? Y eso puede ayudar en su llamado de ser un diácono. Otra cosa que Pablo habla de los pastores, dice en Hebreos, eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos, pero es bueno repasarlo, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, siempre y cuando sea algo bíblico. Eso lo hablamos y lo aclaramos muy bien, ¿ok? Por supuesto, lo hablamos con bastante cuidado. Dice, porque ellos velan por sus almas. ¿Qué hacen los pastores?
velan por, cuando uno vela, uno tiene cuidado de las almas. ¿De qué? ¿De quién? De las ovejas. Yo no estoy llamado a cuidar y a velar por las ovejas de la Iglesia Bíblica Palabra Viva. Ellos, yo no velo por las almas de ellos. ¿Que puedo echarles una mano? Claro está. Pero aquí dice de los que velan porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Entonces debe haber un honor, debe haber un respeto para con los pastores porque ellos dan cuenta, porque ellos velan por las almas. Dice Primera de Pedro 5:2, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios, ¿verdad? Entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Eso es lo que hace un pastor. Él pastorea, se preocupa de la condición espiritual y también la condición física de las personas de del rebaño. Segunda cosa, ya vimos honrando a los ancianos. Lo otro que nos habla Pablo es protegiendo a los ancianos, protegiendo a los pastores. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a proteger a los pastores y a los ancianos. Es decir, miren lo que puede ocurrir. Dios, a través de Pablo, le está diciendo a Timoteo, va a haber acusaciones contra los ancianos. Va a haber acusaciones contra los pastores, eso es cierto. Pero ¿cuál es la condición que Dios da? Dios dice, no aceptes una acusación de un pastor o de un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Este principio, mis hermanos, viene del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, capítulo 19, habla y dice lo siguiente, se los voy a leer. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquiera iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ese es el principio en Deuteronomio. Ahora, los pastores están en una posición bastante, digamos, delicada. ¿Por qué? Porque ellos están al frente de las personas y ellos enseñan y ellos predican. Y no puede ser que a una persona se le ocurra decir, bueno, este pastor está haciendo este pecado, porque a mí se me ocurrió, y va a hacer una distracción para toda la iglesia. La palabra de Dios dice que debemos honrarlo y que debemos tener cuidado cuando levantamos una acusación en contra de un pastor. ¿Por qué? Porque debe ser confirmada por 2 o 3 testigos. Es un mecanismo que Dios ha puesto para los pastores. Recuerden lo que leyó Hernán esta mañana. Digamos, este sistema o este mecanismo de protección no es solamente para los pastores, es cierto. Es para la iglesia. ¿Qué ocurre cuando un hermano me ofende? ¿Qué dice la palabra? Mateo 18. Yo voy a mi hermano solos. ¿Ok? Si el hermano no se arrepiente, ¿qué hacemos? Nosotros vamos con otros hermanos para que sean testigos. Y si no hace, lo llevamos a toda la iglesia. Es un principio que nosotros debemos conocer muy bien, porque es algo que la palabra enseña. Y de la misma forma con los ancianos o los pastores, nadie puede venir y decir, no, es que el pastor esto y esto. Debes tener cuidado. Porque se debe honrar a los pastores. Y no estoy diciendo que esa acusación es necesariamente falsa. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Estoy diciendo que debemos tener mucho cuidado porque los pastores están en una posición bastante vulnerable porque ellos se presentan ante un público y tienen un rol en lo que Dios le ha dado un poco diferente. ¿Ok?
Imagínense que la palabra de Dios dice, por ejemplo, ¿no? Que también nosotros debemos reprender a los pastores. De hecho, ese es el tercer punto. El primero fue honrar a los ancianos, el segundo fue protegiendo a los ancianos y el tercero es reprendiendo ¿a quién? A los ancianos, porque los ancianos a veces hay que reprenderlos, ¿verdad? Hay que reprenderlos a veces. Si una iglesia no está alerta contra el pecado de los ancianos, es una iglesia que se va a contaminar. La iglesia tiene la responsabilidad de observar y de cuidar a sus pastores. Y a veces una de las formas de cuidar es reprendiendo a los ancianos. Mire lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Dice, a los que continúan en pecado, pregunta de contexto, ¿quiénes continúan en pecado? Anote ahí porque no dice, sino que hay que sacarlo por el contexto. A los ancianos o los pastores que continúan en pecado, ¿se da cuenta? Es a ellos, porque estamos hablando de los ancianos. El contexto nos dice que son los pastores. Y dice, a los que continúan en pecado, repréndelos. Ay, mamá, como dirán algunas o algunos. Y dice que los reprendas en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. A veces algunos pastores quieren saltarse este versículo, pero los otros sí lo dicen, ¿verdad? Honra a los pastores, trátenlo bien, cuídenlos. Pues de aquí desde el púlpito como que da ánimo decirle eso a la congregación, ¿verdad? Pero si vamos a ser fieles, hay que seguir leyendo, ¿verdad? Y yo necesito ser fiel a la Escritura. Y la Escritura dice que si los pastores continúan en pecado, Timoteo tiene que hacer algo como enviado de Pablo. Dice, lo debes reprender. Ahora, dice aquí que se debe reprender en público en presencia de todos. Ahora, ¿por qué? Mis hermanos, cuando un pecado es público, ¿verdad? La reprensión debe ser pública. Cuando un pecado es personal e íntimo, la reprensión debe ser personal e íntima. Cuanto más grande el pecado afecta a más personas, la reprensión es más pública. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entendemos que los pastores es posible que sean reprendidos. De hecho, la palabra nos enseña que ellos sean reprendidos. Y si son reprendidos es porque continúan en un pecado. ¿Se da cuenta? Hay algo clave allí, que dice los que continúan en pecado. Si es que continúan, nos da a entender que hubo una advertencia, hubo un llamado al pastor, ¿verdad? Porque no puede decir a los que continúan en pecado y el pastor no sabía que estaba pecando. ¿Sí me entienden? Cuando la Biblia dice, reprende a los pastores que continúan en pecado, hay una implicación de que alguien ya estuvo paracaleando a ese pastor anteriormente. Y paracaleando en el sentido de regañando y llamando la atención en cuanto a un pecado. ¿Sí me entiende? No es, hay que estudiar bien la palabra, no es que de repente alguien se va a pagar aquí y va a decir, mire hermano Javier, usted esto y yo lo reprendo aquí delante de todos, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 5 que yo tengo que hacer eso. Bueno, espérenme. Por eso es que la Biblia no se puede agarrar solamente una carta, que dice Mateo 18, vaya con el que está pecando, y vaya y le dice solo. Y si esa persona, en este caso el anciano o el pastor, le dice, pues sí es verdad, fíjate que no me di cuenta, perdóname, o hice esto, y sí, fallé, perdón. ¿Hasta dónde más va a llegar ese pecado? ¿O esa situación? ¿Ah? Hasta ahí se quedó. ¿Y quién se enteró? Solamente la persona que estuvo consciente de ese pecado, ¿verdad? Y que observó. Ahora, con respecto a los pastores, hay un requerimiento más. Deben haber testigos al respecto. ¿Sí me entiende? Porque hay que cuidar
El Señor pone una protección especial para un individuo, en este caso pastor, que tiene un ministerio público. Entonces deben haber testigos. Y miren, mis hermanos, el Señor trabaja. Cuando Dios trabaja en una iglesia, Dios va a revelar. Porque quizás usted tiene una situación y usted dice, es que esta situación nadie sabe nada, solamente yo solamente eso sé del pastor, y es que nadie sabe. Porque él lo que hace, lo hace por allá, por este monte donde resulta que yo tengo una vecina y la vecina me mandó el video y yo lo vi. Y nadie más va a saber y cómo yo hago. Esa persona debe orar, porque cuando Dios purifica su iglesia, Dios va a sacar ese pecado a flote. Dios lo va a hacer. Y a veces hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque es por allá, por aquel monte donde nadie va. Pero usted ora y ora y ora y le pide al Señor. Y Dios es bueno. Y una iglesia saludable, mis hermanos, cuando tienen varios pastores es más fácil, ¿verdad? Porque los otros pastores están también pendientes del pastor X. Y ellos deberían estar rindiéndose cuentas unos con otros. Entonces, a veces yo sé que puede ser difícil, pero también hay que buscar la sabiduría de la palabra de Dios. No olvidemos Gálatas 6:1, cuando un hermano lo agarras en un pecado, ¿cómo debes ir? A gritarle y a decirle que él no sabe lo que está haciendo y cómo se le ocurrió hacer eso. No. ¿Cómo dice? Con espíritu de mansedumbre, tú vas, porque tú sabes que tú puedes hacer lo mismo. Cuidado si no has hecho lo mismo ya. Entonces nadie puede venir aquí a venirle a restregarle a otro el pecado. Porque tú has hecho lo mismo, yo he hecho lo mismo, quizás, dice la palabra en Eclesiastés. Ten cuidado. Pero existe la posibilidad de reprender a un anciano. Y dice delante de todos para que los demás tengan temor. Como el ministerio del pastoral es público, y si hay un pecado que continúa, hay que reprender públicamente, porque no se va a decir, al pastor tal y tal, ya se le quitó del pastorado y se le echó de la iglesia. ¿Y qué va a propiciar eso? Murmuración en la iglesia, no claridad en la iglesia. Ustedes han estado en un lugar donde dice, no sé, de repente como que lo sacaron, pero nadie sabe nada, nadie sabe lo que pasó. Eso, nada, y todo el mundo calladito, nada. Eso no debe ser así. La congregación debe estar clara qué pasó. Quizás no con todos los detalles y ultra detalles, pero sí la congregación tiene que estar clara. Especialmente si hay un fallo que descalifica a uno de los pastores. Ahora, en las asociaciones y las constituciones, ¿sabe lo que hacen? Bueno, tal pastor se fue, qué sé yo. Vienen y traen a otro. ¡Pum! De paracaídas. Este va a ser el pastor de ustedes. Puki. Mire, totalmente, a mí no me interesa si es que la Constitución o la misión dice eso, la Constitución no. Esta es mi Constitución primero que todo. Primero que todo, esta es mi Constitución. Y llueva, truene o relampaguee, aquí nos vamos a morir. Porque supuestamente nosotros somos una iglesia bíblica, ¿verdad? Entonces debemos llevar el apellido con orgullo. Algunas personas han dicho de la iglesia, no, dice que esa iglesia bíblica. No son bíblicos nada. Entonces cuando se le dice, explíquenos, ¿por qué no somos bíblicos? Cuéntenos para mejorar, ¿verdad? Porque tenemos que, si hay que cambiar algo, lo vamos a cambiar. Ustedes saben que yo me anoto. Si es algo para alinearse más a la palabra de Dios, yo me anoto. Pero venga, explíquenos. No, yo no me quiero meter en esa sopa, porque es bien fácil decir y coger para afuera. Como tú no puedes tirar una bomba y te jalas y te corres, ¿verdad? Tú tienes que lidiar con eso. ¿Es difícil lidiar con eso? Sí. ¿Es tedioso? Sí. ¿Lo queremos hacer? No. Pero cuando estamos comprometidos con que la iglesia va a ser bíblica, lo vamos a hacer. Y si a un pastor, sea quien sea, hay que reprenderlo, y se llega al punto de reprenderlo en público y quitarlo, lo hacemos. Eso no significa que los pastores van a ser perfectos. Eso lo saben ustedes por experiencia propia, ¿va? Es obvio. Pero el pecado
Si se continúa en la terquedad del pecado, debe ser reprendido el pastor, porque el pastor no está calificado para estar allí. Muchas de las cosas son un desastre y en las iglesias porque no se manejan las cosas bíblicamente, como dice la Biblia. Por esa razón, pero los pastores pueden ser reprendidos. Es más, el versículo 21 le dice: te encargo, Timoteo, solemnemente. Y mira lo que dice Pablo: en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo y de sus ángeles escogidos, dice el versículo 21, que conserves estos principios. Pregunto, ¿qué principios? Honrarlos, ¿verdad? Protegerlos, pero también reprenderlos. Es un principio que Pablo le está dando a Timoteo para que sepa cómo hacer iglesia. Debe conservar esos principios. Muy importante. Y dice, mire lo que dice: sin prejuicios. Y después dice: no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pues Timoteo tiene una posición casi apostólica, porque Pablo lo está llamando. Y le dice: ten cuidado, Timoteo, solamente porque te cae bien Víctor Martínez, tienes que hacer esto sin parcialidad. Porque tú estás allá en nombre mío, yo como apóstol te mando en nombre del Señor. Así que ten cuidado que estos principios que te estoy enseñando no tengas parcialidad. No tengas parcialidad. Y eso debemos hacer nosotros. Nunca tener parcialidad. ¿Ok? Por favor, voy a hacer una acotación aquí. Parcialidad, y lo hablamos en la reunión de hombres que tuvimos este martes, no significa que cada uno de nosotros o alguno de nosotros tenemos más afinidad con otras personas que con otros. La Biblia no nos enseña que tenemos que ser todos amigos de todos, mejores amigos de todos. ¿Sí me entienden? Y eso aplica también para los pastores. ¿Ok? No todos podemos ser o tener la misma afinidad con todos. Usted sabe cuando estamos en Paracaleo, ¿verdad? Y usted tiene la tendencia natural a irse con aquellos que tiene más afinidad. Que tiene más afinidad. Así es. Porque hay algo que les da afinidad. No es una clase de eso, no lo vamos a explicar. Eso simplemente ocurre en la vida normal de cada ser humano. Tú estás en un trabajo, tú te la llevas, tienes mayor afinidad con otro que con otro. Yo no sé por qué, la química, qué sé yo, lo que sea. Eso no importa. Pero es una realidad. Cuando habla de parcialidad aquí, no es que usted le va a poder decir a cualquier miembro o a otro pastor: pero usted es parcial, porque usted se la pasa metido en la casa de fulano. La respuesta será: bueno, pero es que fulano me invita. Puede ser, ¿verdad? Pero cuando habla de parcialidad, aquí no está hablando de esa clase de parcialidad, entre comillas, ¿no? O favoritismo. Está hablando de la parcialidad de no aplicar estos principios con unos ancianos sí y con otros ancianos no. Hay que tener mucho cuidado porque eso es importante. Es importante. Por eso es que nosotros vemos que en el capítulo 1, véalo ahí, dóblese unas hojitas. Capítulo 1 de la misma carta dice, capítulo 1, versículo 20. Entre ellos están, sería bueno desde el 19, dice: guardando la fe, una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Mis hermanos, muchos de los comentaristas creen que estos dos hombres eran líderes de la iglesia, eran unos de los ancianos de la iglesia. Y ahí en público se le está diciendo: Himeneo y Alejandro se apartaron y naufragaron la fe. Pues se deben reprender, ¿verdad? Y debe hacerse cuando se está trabajando con diferentes ancianos pastores sin parcialidad. Eso es algo muy, muy importante. Cuarto y último. La primera es honrando a los ancianos, protegiendo a los ancianos, reprendiendo a los ancianos. Y la última es
escogiendo a los ancianos. Ay, esa nos queda buenísimo. Porque nosotros como iglesia, mis hermanos, prontamente, bueno, digo pronto más que antes que Cristo venga, ¿verdad? Si el Señor nos los permite, vayamos y tengamos la responsabilidad de escoger ancianos. Dese por hecho, mis hermanos, que a ustedes no le va a llegar alguien de paracaídas y se le va a decir, este es su pastor. ¿Verdad? Porque eso yo no creo que es así en la Biblia. ¿Cómo hacer iglesia? Bueno, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo vas a escoger los ancianos? Y mire lo que dice. 22 dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre del pecado. Ay, este versículo lo interpretan a veces tan mal, mis hermanos. A veces cuando están orando, no sé, bueno, quizás una reunión de oración, algunos de nosotros hemos visto, y alguien viene y va y le impone la mano a alguien, y la persona hace como que, uy, la palabra dice, no impongan mano en mí con ligereza, porque no vaya a ser que me pega algo ahí que no debe ser. No, cuidado, y si está hablando en lengua la persona, amén, ¿verdad? Bueno, eso no es de esto, mi hermano. Esto no se trata de esto. Cuando a una persona se le imponía la mano, se trataba de ¿qué? De una institución para un servicio al Señor. Lo vemos en Hechos capítulo 6, no vamos a ir para allá, pero cuando escogieron a estos 7 para que atendieran las cosas del problema que hubo, ¿se acuerdan con las viudas? En Hechos capítulo 6, a ellos se impusieron las manos y los enviaron a hacer el trabajo del Señor. También ocurre eso en Hechos, en el capítulo 13, cuando enviaron a Bernabé. ¿Y quién era el compañero de Bernabé? ¿De misiones? Pablo. Pablo era el compañero de Bernabé. Y la iglesia se reunió y ¿qué hizo? Oraron por ellos y les impusieron las manos. Y ahí dice la Biblia que los enviaron. Eso es lo que significa esto. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, no asignes y no envíes a nadie a ser pastor con ligereza. ¿Qué significa con ligereza? Así como sin cuidado. Hay que tener cuidado. No imponga las manos con ligereza. Una de las cosas que ocurre es, dice, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate del pecado. Mis hermanos, cuando nosotros escogemos un pastor con ligereza, si no lo hacemos con cuidado, podemos acarrear los pecados de esa persona, porque nos va a dirigir mal. Y eso no lo queremos. Así que cuando Dios nos dé la gracia y nos permita escoger un pastor, va a haber un proceso. Va a haber un proceso de evaluación, de ser evaluados, de su carácter. Y no se va a hacer algo así rápido. Por eso es que a mí me asombra, mis hermanos, cómo algunas misiones, instituciones, yo no sé esta gente, pero no hacen bien iglesia, te ponen a un pastor así, pácata, ahí te ponen. ¿De dónde sale eso? Y listo, ¿verdad? No, y ni siquiera que lo acepten. Y ese es. Porque el comité de yo no sé quién dijo. Bueno, ¿y dónde sacan eso? Eso no es cómo se hace iglesia. Como se hace iglesia es como dice la palabra de Dios. Miren lo que dice después. Ahora, aquí hay un paréntesis. Ustedes saben que yo les hice un paréntesis ahorita de qué. Los que están pendientes, ¿de qué era el paréntesis que yo le hice? ¿Ah? No. Voy a hacer un paréntesis, les dije. Y les hablé de la imposición de manos, ¿verdad? De lo que no era. Y como que me salí del tema. Aquí Pablo está haciendo algo bastante parecido en el versículo 23. Porque el versículo 23 es medio raro. Porque él está hablando de escoger ancianos, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 23. Dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué, Pablo? Estás hablando de escoger ancianos, está diciéndole, no imponga las manos, dice el versículo 22, compartiendo la responsabilidad de los pecados con otros. Más bien le dice a Timoteo, guárdate libre de pecado, guárdate puro. Y después le dice en el versículo 23,
Por cierto, no bebas agua sola. Así en nicaragüense lo leemos mejor así. Mira, espérame. Por cierto, no bebas agua sola, sino usa un poco de... ¿Qué usa? Vino. El apóstol instruyendo a otro que use un poco de vino. Ajá. Pero le dice por qué va a usar un poco de vino. ¿Por qué es? Por el estómago. Timoteo tenía problemas de estómago. Y Timoteo, ¿qué pasaba antes? Tienen que entender el contexto. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo entienden. Antes, mis hermanos, no había purificador de agua. No es que le echaban el cloro al sistema potable de la ciudad. O que se traiga un agua pura y la ponían en un garrafón de eso. No era eso. El agua estaba contaminada y necesitaba un poquito de vino. ¿Para qué? Para que el alcohol del vino matara esas cosas. Y Timoteo andaba tomando agua sin vino. ¿Y sabe por qué? Muchos dicen, ¿se acuerdan cuando habíamos leído que los falsos pastores y los falsos maestros, ¿qué iban a hacer? No iban a dejar casar, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, y habían un poco de reglas que ellos consideraban súper espirituales, y que Pablo los regaña y dice que eso no es así, y que tengamos cuidado con esos falsos maestros. No te pintes, no te pongas chapa, para traducirlo, ¿no? Un poquito más a nuestro tiempo, no te puedes poner pantalones ni jeans, sino que tienen que ser siempre falda, que esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, por cierto, no bebas agua sola, échale un poquito de vino, porque quizás Timoteo, ¿saben que Timoteo era tímido, verdad? Recuerden, mucha gente lo llama Timoteo tímido, era medio tímido. Y quizás él estaba diciendo, no voy a tomar ni un poquito de alcohol para ser más puro. Y quizás se estaba dejando engañar, ¿por qué? Por los que practicaban no te vayas a casar, no te pongas estos pantalones, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Pablo le está diciendo a Timoteo, échale vino por causa de tu estómago. No lo está llamando a que se emborrache, no le está dando la luz verde para que vuele así y tenga pecado de ser borracho. La Biblia enseña que el emborracharse es un pecado, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña que tomar es malo. Yo sé que quizás alguno de ustedes dice, ni pasar por mi boca, ni olerlo, Recuerdo una vez estábamos aquí y una persona me estaba contando que le dieron algo de tomar a esta persona. Y entonces la persona lo agarró, ¿no? Lo agarró y cuando hizo así, dijo, Ave María Purísima. Dijo otras palabras, pero no la quiero decir. Porque olió el olor del vino. Y yo, ay, pero pues... La Biblia enseña que emborracharse es malo y es pecado delante de Dios, pero no tomar. Así que aquí nadie le va a estar diciendo a otro, es pecado tomar, porque es algo que no es bíblico. ¿Estamos claros? Usted me lo busca y usted me enseña libro, capítulo y versículo y usted me hace cambiar. Si es bíblico, yo, bueno, aunque me cueste, pero dele pues. Hay que cambiar, ¿no? Porque la Biblia lo enseña. Pero eso sí, venga con libro, capítulo y versículo. Ahora, ¿qué es pecado emborracharse? Totalmente. Yo le doy el libro, el capítulo y los versículos. Yo mismo se los doy. Eso sí está y es pecado. Ahora, la línea entre el tomar vino o alcohol y el emborracharse, hay una línea. Yo sé que hay una línea. La línea... yo no se la puedo determinar a usted. ¿Se me la entiende? Usted tiene que determinársela por usted solito. De la misma forma, yo no le puedo determinar a usted cuánto es que va a dar. Eso lo tiene que determinar usted solito con el Señor. Porque la Biblia a mí no me dice y no me da instrucción, por lo menos es mi convicción, que yo le tengo que exigir o que la iglesia, yo no. La iglesia le va a exigir un 10, un 20, un 50%. Usted se pone de acuerdo con el Señor. Si a usted le gusta un 10 porque usted desde chiquita creció con un 10 y le gusta eso, amén, ¿verdad? Si usted ya lo habló con el Señor, es en su casa que usted habla esas cosas. Aquí nadie le está pidiendo cuenta ni le va a estar pidiendo recibo, y menos dando sobre,
porque eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero si usted creció y desde chiquito le gusta el 25%, amén, hermano. Gloria a Dios, eso es cosa suya. Yo no me meto. Ni nadie en la iglesia se va a estar metiendo. Nadie en la iglesia. Y si alguien se está metiendo, nomás me avisa para reprenderlo. Y quizás no en público, pero sí, ¿verdad? Ok, estamos escogiendo. Entonces, ese 23 es como un paréntesis que a Pablo se le ocurrió porque estaba hablando de los ancianos. Así que usted hágale un paréntesis para que cuando usted haga sus estudios y usted lo entienda bien. El versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? ¿De qué estamos hablando? No perdamos el contexto. De los ancianos, de escoger ancianos, ¿cierto? Hay personas, los pecados de algunos hombres, hermanos, son evidentes. Esas personas no califican para imponerle las manos. De viaje se ve. Son evidentes. Dice después, pero a otros, sus pecados los siguen. No son tan evidentes, pero después de haber hecho una evaluación, ¡pum!, salen los pecados. Por eso es que el proceso no puede ser rápido. Usted sabe, cuando uno conoce a una muchacha, la primera semana, todo es bello, hermoso. Mire, pero es que no, es que eso es bellísimo, ¿verdad? Estoy diciendo una muchacha cuando uno se va a querer casar, uno está buscando esposa, especialmente nosotros los muchachos, los hombres, ¿verdad? Oye, todo bello, todo, ¿y cómo es? Todo bello, todo hermoso, buenísimo. Ay, deja que pase un poquito más. Tú te vas a dar cuenta de cómo van las cosas. Bueno, ese sistema aplica también para aquellos que quieren ser ancianos. Al principio todo se mira bello, pero a medida que tú evalúas y pasa un tiempo en el cual ocurren las cosas, se van a dar cuenta que sus pecados los siguen. Esos tampoco califican, de manera que no se le imponen las manos, no se les nombra, no se les ordena como pastores. Después dice el versículo 25, dice: de la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, ¿qué no son? Las buenas obras no son tan evidentes, no se pueden ocultar. Lo mismo ocurre, el mismo sentido. Hay algunas buenas obras, mis hermanos, que son súper evidentes en algunos hombres que quieren ser pastores. Estamos hablando de los que quieren ser pastores. Hay buenas obras que son evidentes. Y las que no lo son tan evidentes, cuando tú estás en el proceso de evaluación, van a salir. Porque a veces una persona tiene buenas obras, pero está detrás de bastidores, nadie anda sabiendo eso. No es algo tan evidente, no es algo tan público. ¿Qué quiere decir este último encabezado, que es escogiendo a los ancianos? Bueno, los ancianos no se pueden escoger con ligereza. Timoteo, no le puedes poner a la mano a un hombre para que se encargue de la iglesia, para que vea las almas de la iglesia con ligereza. Tienes que tener cuidado. Estos hombres, algunos que el pecado es evidente, ni se te ocurra. Ahora, si no es tan evidente, cuando evalúas, van a salir pecados. Ahora, aquellos que se van a nombrar o van a hacer algunas buenas obras, son evidentes, están allí, pero también, ¿qué ocurre? Las palabras, las buenas obras pueden ser que salen cuando uno indaga, uno se la pasa en el proceso de evaluación. Y ese proceso lo hacemos como iglesia, y particularmente los que ya estamos en el ancianato o como líderes. Esa es parte de nuestro trabajo. Mis hermanos, como se dan cuenta, la Biblia nos dice cómo hacer iglesia. En esta iglesia queremos hacer iglesia como la Biblia enseña. Y debemos tener un liderazgo que debe ser un liderazgo bíblico. Debemos honrar a nuestros ancianos, quienes sean. Debemos proteger a nuestros ancianos. Debemos reprender a nuestros ancianos. Y debemos tener cuidado cuando estamos escogiendo a los ancianos. ¿Ok? Mis hermanos, si en algún momento ustedes observan algo de mí que es necesario que sea
reprendible o que necesita ser reprendible, de reprender, ustedes deben hacerlo. Ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo. Si la persona está casada y tiene un esposo, debe hacerlo el esposo, porque el esposo es la cabeza. No es sabio que una mujer venga a confrontar a un anciano. No es sabio. Debe hacerlo el hombre, porque el hombre, pues, es la persona adecuada para dirigir esta clase de cosas. Si el hombre no quiere, entonces quizás no es tan importante. La esposa debe orar, ¿verdad? Hasta que eso ocurra. Entonces, debemos tener mucho cuidado con estas cosas y honrar al Señor. Los hombres aquí, creo, la mayoría de los hombres tiene la apertura con mi persona. Todos nos debemos corregir en nuestros pecados. El pastor no es alguien perfecto y eso lo sabemos. El pastor va a necesitar corrección también. Debe ser un ejemplo, sí. Por supuesto, el pastor debe ser un ejemplo. Y todo lo que vimos en los capítulos anteriores. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Ahora, los que me han estado escuchando, ustedes saben que nosotros en la iglesia queremos hacer las cosas de una forma bíblica. Y tenemos que meternos en la iglesia, en la palabra. Debemos estudiar la palabra de Dios para saber qué nos enseña la Biblia en cuanto a estas cosas. Dios ha dado roles a diferentes personas, diferentes dones. Cada uno de nosotros, si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes un rol, tienes un don, como lo vimos también. Ahora, si no eres parte del cuerpo de Cristo, yo quiero llamarte a confiar en el Señor como tu única esperanza para ser salvo de la ira venidera. Te llamo al arrepentimiento, y el arrepentimiento significa que tú estás dispuesto o dispuesta a separarte completamente de tu pecado. Ese es nuestro deseo para aquellos que no conocen al Señor. Los que estamos en el cuerpo de Cristo, gran enseñanza tenemos el día de hoy. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a hacer una iglesia bíblica. Amén. Y una iglesia sana. Y no solamente mi responsabilidad, sino que es la responsabilidad del cuerpo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a cumplir con tu palabra. Tú nos has ordenado cómo ser iglesia y nos has dado instrucciones en tu palabra cómo debemos proceder ante varias cosas y algo tan importante como lo es la escogencia de los pastores, también el honrar a los pastores, mi Dios. Sea tu gracia y tu poder sobre nosotros, ayudándonos a hacer una iglesia, Dios, bíblica. También ayúdanos, Señor, a que la iglesia sea limpia y quita toda impureza o algo, Señor, que no está bien de en medio de nosotros. Ayúdanos a realmente honrar tu santo nombre y a obedecerte. En Cristo Jesús oramos. Amén.